¿Qué tal? ¿Cómo estáis? En este vídeo os voy a hablar de uno de los conceptos o uno de los cálculos más importantes que debéis conocer si estáis empezando en el mundo del trading. Empezamos. La esperanza matemática, posiblemente la ecuación de la que más vais a oír hablar cuando estáis empezando. Y es que la esperanza matemática es la operación que pone de manifiesto que el trading o la especulación bursátil no es un juego de azar o un juego de suerte, sino que es un juego de probabilidades, un juego de estadística. Y eso lo podemos ver porque la ecuación que desarrollamos para calcular la esperanza matemática es una ecuación puramente estadística. Tenemos por un lado el porcentaje de operaciones ganadoras que tenemos con nuestro sistema, con nuestro plan, nuestra estrategia de trading. Lo vamos a multiplicar por la ganancia media que obtenemos en esas operaciones ganadoras y a ese paréntesis, a ese conjunto, le vamos a restar el opuesto, es decir, el porcentaje de operaciones perdedoras por la pérdida media que obtenemos en esas operaciones perdedoras. Ahora bien, antes de pasar a explicar algunos ejemplos, quería deciros por qué hago este vídeo. Y hago este vídeo porque muchos de los que estáis empezando habitualmente os dirigís a cursos, a academias o a mentores que prometen métodos con porcentajes altísimos de operaciones ganadoras, 70, 75, 80, y eso no lo es todo. No digo que sea mentira o no digo que sea un engaño. Probablemente, y de hecho los hay métodos con ese porcentaje de operaciones ganadoras, pero es que hay otro factor, que es la ganancia media de esas operaciones ganadoras y la pérdida media de las operaciones perdedoras. No nos sirve de nada tener un método con un 70% de operaciones ganadoras, es decir, gano 7 de cada 10 operaciones, si luego la pérdida media, por ejemplo, es 4 veces mayor que la ganancia media. Necesito 4 operaciones ganadoras para compensar una operación perdedora. Entonces realmente la esperanza matemática de un sistema así es negativa. La esperanza matemática, por tanto, esta ecuación que vemos aquí, tiene que darnos un resultado positivo. Si la esperanza matemática da un resultado positivo, significa que nuestro sistema o que nuestro método funciona. Si da un resultado negativo, significa que no funciona o que al menos en ese momento no funciona, porque también tenemos que tener presente que la esperanza matemática no es un cálculo fijo, es un cálculo a largo plazo. Podemos tener una mala racha, podemos tener un momento en el que la esperanza matemática sea negativa, pero no podemos extrapolar eso a largo plazo. Podemos tener una semana en la que la esperanza matemática es negativa, pero luego si ampliamos el horizonte temporal y hacemos el mismo cálculo en un mes, a lo mejor ya tenemos una esperanza matemática positiva. Os quiero decir que esta ecuación no la podemos hacer, por ejemplo, con 10 operaciones. Lo normal es hacerla cuando ya hemos hecho 60, 70 operaciones y cuando tenemos valores que podemos aproximar a lo que sería una esperanza matemática real. Y luego otra opción es que nos dé un resultado nulo, un resultado de cero, es decir, no ganamos ni perdemos. Realmente es muy difícil tener un resultado nulo, pero quiero decir resultados muy pequeños, a lo mejor realmente también son esperanzas matemáticas negativas porque en esta ecuación no tenemos en cuenta los costes de la plataforma, ya sea las comisiones, pagar el tiempo real, pagar los mercados a los que accedemos, los costes de la operativa que tenga la plataforma que uséis, ¿no? Pero bueno, lo que os quería comentar de que una esperanza matemática que tiene un porcentaje de operaciones ganadoras muy alto a veces nos sirve, lo vamos a ver ahora con unos ejemplos que he puesto. El primer ejemplo es precisamente uno de esos sistemas que se vende, que tienen mucho marketing, de decir que sí, es que tenemos un sistema de un 70% de operaciones ganadoras. Pues entonces, por ejemplo, un sistema de un 70% de operaciones ganadoras que tiene una ganancia media de 125 euros, aquí yo lo he calculado en euros, lo normal es calcularlo en divisa, en dinero, pero también se puede calcular en puntos, si operáis índices, en pips, si operáis forex, pero bueno, a fin de cuentas una unidad de ganancia, ¿vale?
Entonces, 70% de operaciones ganadoras por 125 de ganancia media en esas operaciones ganadoras, es decir, una vez he ganado 100, otra 150, otra 125, 125, 150, 100, la media 125, menos el opuesto, 0,3, un 30% de operaciones perdedoras, que es 1 menos las operaciones ganadoras, por 150 de pérdida media. Eso que nos sale 42,5. Ese 42,5 significa que a la larga una operación nuestra está ganando 42,5, 42 euros 50 céntimos en el mercado. Esa es nuestra media de ganancia potencial en una operación. Pasamos al segundo ejemplo, algo que se suele ver bastante mal. Un sistema que solo tiene un 50% de operaciones ganadoras y un 50% de operaciones perdedoras. ¿Ya por eso es malo? Pues vamos a ver que no. Tenemos un 50% de operaciones ganadoras, pero tenemos que la ganancia media de esas operaciones ganadoras es de 200 euros, o de 200 puntos, como lo queráis calcular. Y a eso le vamos a restar el 50% de las operaciones perdedoras, pero la pérdida media de esas operaciones perdedoras es de 100, es de la mitad. Entonces al final vamos a tener unos beneficios por operación de 50 euros. El tercer ejemplo, un sistema que a priori no es nada atractivo. Tenemos solo un 30% de operaciones ganadoras. Eso en un método de los que os digo que se venden, de mentores, un método que tiene un 30% de operaciones ganadoras, pues salta a la vista, o al menos podíamos pensar en un principio que es un método muy malo. Sin embargo, en ese 30% de operaciones ganadoras, estamos ganando una ganancia media de 275 euros. Y en las operaciones perdedoras, que son un 70%, son muchas, estamos limitando mucho las pérdidas. Tenemos solo una pérdida media de 75 euros. En consecuencia, al final, ¿qué tenemos? Que realmente nuestro sistema tiene una esperanza matemática positiva de 30 euros. La operación media va a tener una ganancia de 30 euros. Y por último, el cuarto ejemplo, tenemos todo lo contrario. Una operativa que tiene un porcentaje de operaciones ganadoras muy alto, que eso es lo que os digo que se os va a vender en muchos cursos o en muchas academias, pero que puede ser negativo, ahora lo vamos a ver, porque tiene unas ganancias medias solo de 25 euros y ese porcentaje muy pequeño de operaciones perdedoras, un 15%, que es muy poco, casi utópico, tiene unas pérdidas medias de 150 euros. ¿Qué tenemos al final como resultado? Una esperanza matemática negativa. Algo que a priori nos podía sonar muy bien. Yo te vendo un curso que tiene un 85% de operaciones ganadoras. Ah, muy bien, tiene que estar muy bien. Aquí lo tenemos, pero ¿qué nos pasa? Que tenemos al final una pérdida. La operación media va a tener menos 1,25 de pérdida. La esperanza en matemática al final es negativa, aunque tengamos un 85% de operaciones ganadoras. Entonces, ¿qué va ligado a esto y cómo podemos entender esto? Con un ratio que llamamos beneficio-riesgo, recompensa-riesgo. Si utilizamos take profit y stop loss, lo podemos llamar take profit stop loss, y es el ratio que vamos a ver ahora. En este caso, ¿qué vamos a hacer en el beneficio-riesgo, en el recompensa-riesgo? Vamos a dividir la ganancia media que tenemos en nuestro sistema, vamos a poner el ejemplo 1 otra vez, entre la pérdida media que tenemos, es decir, 125 entre 150, y nos da 0,83. Si hacemos el inverso de eso, al ser un número menor de 1, 1 entre 0,83 nos da 1,20. ¿Qué significa ese 1,20? Que necesitamos 1,20 operaciones ganadoras para compensar una operación perdedora. En el ejemplo 2 tenemos lo mismo. Tenemos una ganancia media de 200 entre una pérdida media de 100. Eso que nos da 2. ¿Qué significa ese 2? Que por cada operación perdedora tenemos 2 operaciones ganadoras, o que necesitaríamos 2 operaciones perdedoras para anular lo que nos da una operación ganadora. En el siguiente tenemos lo mismo, tenemos 3,67. ¿Eso qué significa? Que necesitaríamos 3,67 operaciones perdedoras para compensar o para anular una operación ganadora. Y en el último
nos daría 25 entre 150, 0,17. Volvemos a hacer el inverso, 1 entre 0,17, 5,88. ¿Eso qué significa? Esto es lo importante, que necesitamos 5,88 operaciones ganadoras para compensar una perdedora. Sin embargo, aquí tenemos una esperanza matemática negativa, si lo recordáis. Si hacemos la división de las proporciones, el 85% de operaciones ganadoras entre el 15% de operaciones perdedoras nos da 5,67. ¿Qué significa eso? Que con este método, por cada operación perdedora, estamos obteniendo 5,67 operaciones ganadoras. Hablando en términos sin decimales, por cada 100 operaciones perdedoras tenemos 567 operaciones ganadoras. Pero no necesitamos 567, necesitamos 588. Por eso tenemos una esperanza matemática negativa, porque necesitando 567 operaciones ganadoras por cada operación perdedora, necesitando 588 operaciones ganadoras por cada operación perdedora, tenemos solo 567. Es decir, nos falta todavía un poco para compensar una pérdida. Y por eso nos resulta una esperanza matemática negativa. ¿Cómo entender esta combinación de esperanza matemática y relación recompensa-riesgo? Pues os he puesto dos gráficos, ¿vale? En el primero son gráficos con patrones completamente aleatorios y con tendencias no he pensado, ¿vale? O sea, simplemente es para poner el ejemplo. Imaginémonos que nosotros entramos aquí, en el mercado, ¿vale? Y tenemos un take profit de 1 y un stop loss de 2. Es decir, nosotros entramos aquí y tenemos la recompensa aquí y el stop loss, la pérdida aquí, al doble de distancia, mucho más abajo. Si ganamos, ganamos 1, si perdemos, perdemos 2. ¿Qué va a pasar? Si nos olvidamos de tendencias, si nos olvidamos de análisis técnico, ¿qué es más fácil? Que si entramos aquí, el precio vaya aquí o que vaya aquí. Lo más fácil es que el precio vaya aquí, es decir, que choque antes o que rompa antes la resistencia o ese take profit que nos hemos marcado que el stop loss que lo tenemos aquí abajo, simplemente porque está más cerca. Entonces, ¿qué nos pasa? Que el porcentaje de operaciones ganadoras va a ser más alto. ¿Por qué? Porque si entramos siempre aquí, tenemos el beneficio aquí y tenemos el riesgo aquí, la pérdida aquí, lo normal es, o es más probable que el precio vaya antes aquí que vaya aquí, que tiene que bajar el doble. Entonces, más porcentaje de operaciones ganadoras. En contraposición, ¿qué nos pasa? Que la ganancia media de esas operaciones ganadoras va a ser menor. ¿Por qué? Porque, por lo que os he dicho antes, si nosotros entramos aquí, tenemos una ganancia de 1 y una pérdida de 2, es más probable que el precio llegue a esa ganancia de 1, pero va a ser de 1 solo, mientras que la pérdida va a ser de 2. Este ejemplo sería muy similar al ejemplo número 1, por ejemplo. Y aquí tenemos el caso contrario. Tenemos el mismo gráfico, pero tenemos un take profit, suponiendo que la operación vuelve a ser alcista, de 2 y un stop loss de 1. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros entramos aquí, tenemos el stop loss aquí y el take profit aquí, es decir, el beneficio lo tenemos aquí y la pérdida la tenemos aquí. ¿Qué es más probable? Que la operación vaya a pérdida, porque está más cerca la pérdida que el beneficio. En un mercado volátil, lo normal es que el precio llegue antes aquí que llegue antes aquí, es más fácil. Entonces vamos a tener un porcentaje de operaciones ganadoras más pequeño que el de operaciones perdedoras. ¿Por qué? Porque si entramos aquí, como digo, es más fácil que el precio llegue aquí que llegue aquí. Hay más distancia para arriba de la distancia que tenemos para abajo. Sin embargo, ¿qué nos va a pasar? Pues justo lo contrario, que la ganancia media de las operaciones ganadoras va a ser mayor. ¿Por qué? Porque aunque sea más difícil que llegue aquí, si llega aquí, la ganancia que tenemos es más grande que la pérdida que tenemos. Este ejemplo sería, por ejemplo, el ejemplo número 3. Un ejemplo en el que tenemos un porcentaje de operaciones ganadoras más bajo que el de operaciones perdedoras, pero la ganancia media de esas operaciones ganadoras es más grande que la pérdida media de las operaciones perdedoras. Entonces, he ido bastante rápido, pero esto es cómo funciona la esperanza matemática. La esperanza matemática realmente cada uno tiene la suya.
por su método, por su análisis técnico, por su análisis fundamental, emocional. No tenemos que intentar imitar ninguno de estos ejemplos. Estos son ejemplos y nuestra estrategia al final va a funcionar como nosotros funcionemos y como nosotros la usemos. Pero así se ve y así se entiende la relación que puede haber entre, como digo, la esperanza matemática y el porcentaje de operaciones ganadoras y perdedoras y la relación del ratio recompensa-riesgo y cómo puede afectar. Y cómo un sistema que a priori no parece atractivo porque tiene pocas operaciones ganadoras, sin embargo se convierte en un sistema positivo porque la ganancia media de esas operaciones ganadoras, a pesar de ser pocas, la ganancia media es muy alta. Entonces, pues bueno, eso es lo que os quería decir. Creo que no se me olvida nada. Si tenéis alguna duda, sé que, como digo, he ido muy rápido, pues me la preguntáis. Y nada más. Cualquier cosa, ya sabéis, me la dejáis en los comentarios. Os dejo mi Instagram en un comentario destacado y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.